Películas en perspectiva. Análisis detallado. Son las 4:47 de la tarde y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado pues en boca sobre todo de los cinéfilos en los últimos tiempos y tiene que ver con la película Anora, que ganó el premio Oscar a la mejor película y de alguna manera se ha hecho la comparación con lo que fue también la historia de Pretty Woman. Vamos a hacer una comparativa de estas películas, Anora y Pretty Woman, aparentemente similares en su trama de encuentros inesperados, pero con visiones distintas sobre el amor, el dinero y el poder. La crítica de cine, a Galia Berluti, nos va a guiar para explorar esas similitudes y diferencias y lo que revelan sobre la evolución de las representaciones románticas en el cine y en la sociedad. Recordemos que, bueno, Pretty Woman seguramente ya todos la han visto, detrás de la historia, una historia de amor que surge entre una trabajadora sexual de la calle además y un rico que está un poco... Empresario. Sí, un empresario que está además como deprimido porque su vida no tiene mucho sentido. Y Anora, pues una chica que trabaja en un local nocturno y que también se enamora de podríamos decir, es como Primero de un de muchachito, un hijo de papá y mamá, con todo el exactamente, dinero, ruso, de un hijo de un magnate millonario ruso. Exactamente. Y bueno, ahí Pero surge, después ella se surge enamora otra perdidamente, él no, él la utiliza simplemente, pero bueno, al final, como que surge el amor. El Con de otra verdad. gente, Sí, para no señor. hacerle spoiler. Agalia, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Agenda Éxitos. Te saludamos Albani Lozada y Yonaya Menábar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, Bueno, no, gracias a ti. los estaba escuchando y estaba pensando que cuando yo vi Pretty Woman, yo estaba muy pequeña y Ujú. a mí sinceramente me pareció que era no digamos edulcoramiento, porque eso es un término muy adulto, pero sí sentí que de alguna forma era una historia que era trágica, pero que al final resultó que, digamos que artificialmente final feliz, ¿no? Es una película de Exactamente. ciencia ficción, Esa es Sí. una película, eso no va a pasar jamás. Y yo creo que por eso es el choque, claro. porque yo leí muchísimas críticas que decían, no, Anora es la versión de la nueva generación de Pretty Woman, en absoluto. Pretty No. Woman es un cuento Sí. de hadas Como la llevados, digamos, Cenicienta, Ujú. pero es la Cenicienta, más exacto, osada, pues. exacto, ¿no? Con un ingrediente sexual adulto. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Anora sí explora la situación, tal cual como decía Mm, Unai, está el tema que Anora no solamente se enamora, sino que Anora se agarra ese clavo caliente de ese Sí. matrimonio fallido ujú, porque sabe que es la única opción para salir, digamos que no solamente de la pobreza, que sería un problema, sino de las condiciones de vida en que ella se encuentra. Entonces, mm. hay una gran diferencia de discurso y sobre todo aproximación. Y bueno, Sean Baker siempre ha sido muy directo, pero esta vez fue incluso un poquitico más cruel porque ese final de Anora, esto no es spoiler, Ujú. eh, es exactamente el final que debió tener de una u otra forma Pretty Woman si hubiese estado un poquito más conectada con cable a tierra, ¿no? Así es, Claro, así claro, es. sí. Digamos que Pretty Woman quizá lo que tenía era, bueno, a lo mejor la fantasía de un posible romance Ujú. que se vuelve sólido y que tiene la posibilidad de cuajar, diríamos, ¿no? Pero de una forma que uno duda realmente que algo como eso pueda ocurrir. Es tal cual lo que estás diciendo, Agalia. En el caso de Anora, pues caramba, de Es repente como más se creíble. fantasea con la Sí, posibilidad de que esa muchacha que al final quiere lo que, bueno, la mayoría quiere, una historia de Ujú. amor real, pero aceptando su realidad cruda. Ella, como Eh, todos, quería que la quisieran. Más por nada, ella supuesto, quiere por ella supuesto. quiere ser querida, ¿no? claro, lo que ocurre con Pretty Woman y Anora es que también son dos generaciones completamente distintas Sí. y Ujú. son dos sensibilidades completamente distintas. Mm, Hace poco yo escribí un artículo que era justamente, yo decía, las 5 películas que no se podrían estrenar en la actualidad. E incluí Instinto Básico, Robocop, y una de las que incluí fue Pretty Woman, mm, porque yo no puedo imaginar cómo sería el choque con las sensibilidades modernas, con las nuevas reflexiones sobre las relaciones de poder entre mujeres y hombres, todo lo que sufren las trabajadoras sexuales, en una historia que básicamente es ella que está feliz que la compren. Ujú, sí, ujú, sí, sí, ujú. Y sí. no solamente está feliz que la compren, sino que para ella la gran conclusión a todo su trayecto de vida, Vivian además es súper inocente. Ujú. O sea, Vivian es una persona que básicamente ella se creó su historia de amor y básicamente Richard Gere, bueno,
no solamente es un personaje bonito, sino que es un personaje que es un príncipe Oh, sí, Disney, pero la versión empresarial. Ahora, ¿cuál es el tema? Anora es muy cruda. Sí. sí. O sea, Anora, ¿qué es lo que ocurre? Anora va del punto de vista de Anora, viendo cómo ella ve su mundo, que bueno, es algo utilitario, mi cuerpo es el único bien que yo poseo. Ujú. Y de hecho, cuando todo se acaba, ella sigue pensando que el único bien intercambiable y de consumo que ella tiene es su cuerpo, lo cual es un concepto extremadamente brutal y duro que yo creo que a mí una de las cosas que me impactó de la película fue esa, ¿no? Claro. Y donde además ella se dedica buena parte de la película a maltratar al que al final, bueno, es la que le toca la fibra, ¿no? Y con la que se quiebra el personaje, Digo, ¿no? Claro, es que hay un tema, es que, fíjense, hay un tema, el problema es también el enfoque. Ujú. Pretty Woman era una comedia romántica. Y en las comedias románticas siempre hay tres cosas que no van a faltar. Está la pareja enamorada, el amigo del protagonista y la buena amiga de la protagonista. Y me ujú, acuerdo que en Pretty Woman, el amigo de del protagonista, era el tipo este que hacía George Constanza, Exactamente. que se correcto. portaba de Philip. manera Mm. horrible Era un patán, sí. con Vivian, un patán completo, incluso hay una media agresión sexual ahí que la película la tramita como que, bueno, nada, fue una situación. Ujú, Ujú. En ujú. cambio, ¿cuál es el tema? El tema es que en la película Anora, Sam Baker, que ya había trabajado con los mismos temas en Tangerine, él le da la posibilidad a Nora de ser mucho más que, digamos, que una princesa rescatable. Ella es una mujer que está sufriendo. Y al final, obviamente, ella empatiza muchísimo con el guardaespaldas porque obviamente él sí la vio sufrir, vio Ujú. todo su, digamos que el pico y la caída, y yo creo que esa última escena es desgarradora. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo que justifica toda la película, además, Exacto. el gran logro de esa Yo película es creo, de esa hecho, yo escena cuando vi la final. película, es Sí. la escena final. Yo me acuerdo cuando vi la película, yo pensé, esta película se va a llevar el Oscar por la escena final, porque además es una película muy directa. Ujú, ujú. Ujú. O sea, yo creo que nosotros hemos pasado como público demasiado tiempo con esta ola Marvel, todo, que no está mal. O sea, Ujú. yo amo a Marvel, yo no Sí. voy a decir que no, con Disney y todo lo demás, pero este tipo de películas que exigen muchísimo del espectador, que uno tenga que leer el subtexto, ver el contexto, ser más adulto al momento de ver cine, yo creo que fue lo que hizo que Anora fuera un gran triunfo, un mensaje muy claro de Hollywood. Absolutamente. Ujú. No, y los personajes se ganaron al público porque es Sí. impresionante. Yo, de hecho, veía que, o sea, mucha gente decía, bueno, a mí me encantó Anora, no creo que gane, Ujú. pero me encantaría que ganara. Y ganó, Sí, sí, realmente sí, sí. conquistó al público, o sea, tenía todos los ingredientes para lograr ese éxito que al final tuvo. No, y hay unos personajes maravillosos. Bueno, la suegra, digamos, la mamá del muchacho, es un personaje, un gran personaje, ¿no? Ella es la mala del cuento, ella es la mala de la película, bueno, por Pues defender ella es la a su madrastra. muchacho de aquella, del horror en que sabía que estaba cometiendo por inmaduro, por infantil y por niño Ujú. mimado, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que más o menos la mamá de Iván Ujú. básicamente era la bruja mala del cuento que en esta ocasión gana. Yo hice una analogía cuando hice la crítica que esto parecía el cuento de hadas, la subversión del cuento de hadas Sí, roto, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si los cuentos de hadas fueran de verdad? Bueno, fueran más o menos así, exacto. fueran Claro, claro. extremadamente crueles, sí. Sí, señor. Al final, según tu opinión, Agalia, ¿dónde está el mensaje en este tipo de películas? Sea tantos años atrás con lo que ocurrió con Pretty Woman y lo que está ocurriendo en este momento con Anora. ¿Por qué insistir en un tema como este? ¿Cuál es no sé, lo que nos deja en todo caso una historia como esta? Lo que ocurre es que, fíjate, cuando Pretty Woman se estrenó, claro, creo que muchos de nuestros oyentes son muy jóvenes y no lo recuerdan, se estrenaron varias películas que eran así de polémicas y rompedoras. Era, por ejemplo, estaba Disclosure, que se llamó Acoso Ujú. Sexual, que era Demi Moore acosando Sí. a Michael Douglas. Sí. Estaba también Una propuesta indecente con la misma Demi Moore, que era Con con Robert Robert Redford, ¿no? Redford. Sí, que ella básicamente aceptaba pasar una noche
Ujú. con Robert Redford por $1 millón, a pesar de estar casada. Entonces, hubo muchísima discusión en ese momento y hubo mucha molestia, que fue lo que hizo que la evolución natural del cine referido a este tipo de romances ocurriera sobre las relaciones de poder. O Ujú. sea, básicamente cuando hay una trabajadora sexual que entra en el ámbito de una persona que contrata sus servicios, es obviamente una relación de poder donde ella tiene todas las de perder. Sí, Mm. Y no solamente tiene todas las de perder, sino que lo más probable es que sea algo muy trágico, porque evidentemente ella no tiene ninguna capacidad ni para tener igualdad, ni tampoco para exigir absolutamente nada. así es. ¿Qué fue lo que hizo Gary Marshall? Gary Marshall tomó a Vivian y a Edward y los convirtió en una pareja de que ellos apostaron a la igualdad. De hecho, hay muchas escenas donde Edward asume que Vivian es una igual. No Ujú. importa que le esté pagando ni todo lo demás. Para él es una prestataria de servicio y punto. No es una persona que pueda humillar. Algo que no se ven ahora y es mucho más realista y se enfoca en las discusiones contemporáneas sobre por qué es tan grave el trabajo sexual, por Mm. qué las mujeres que ejercen el trabajo sexual van a resultar heridas antes o después. Yo creo que Así Anora es es. una película muy sensible y sobre todo muy abierta a este tipo de debate. Agalia, 1 millón de gracias por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros tu análisis sobre estas 12 películas, de Anora a Pretty Woman o viceversa. Agalia Berluti es crítica de cine, articulista pop y estuvo aquí con nosotros en Agenda Éxitos. Gracias, Agalia. Noticias al día. Y así cierran los principales